Caminos de Paz. En octubre, el mes de las misiones, vive una nueva temporada de reflexiones. Caminos de Paz. Los miedos interiores, los conflictos humanos, las presiones económicas y el ritmo acelerado de vida te roban la paz en el plano personal y familiar. Cristo vino a traer paz a tu vida, a sanar tus relaciones humanas y a llenar tu vida de serenidad, gozo y esperanza. Deja atrás las angustias y los rencores. Comienza un nuevo proyecto de vida y reconoce lo que te impide avanzar con paz en la vida. Acompáñanos en esta nueva temporada, todos los martes y jueves de octubre a las 9 a.m. en YouTube y Facebook Live con el Padre Carlos Yepes y Joana Londoño. ¡Te esperamos! ¿Qué tal, amigos? Paz y bien para todos. Vamos avanzando en este mes de octubre, día 26, y terminamos esta semana una preciosa temporada a propósito de realizar nuestra misión en la vida en octubre, mes de las misiones, realizar nuestra misión en la vida con paz. Porque encontramos que vivimos muy desasosegados, muy perturbados, y hemos querido compartir en esta serie de reflexiones de los días martes y jueves una serie de temáticas que nos ayuden a vivir caminos de paz interior, de paz en las relaciones interpersonales. Hemos hablado, en efecto, a lo largo de todos estos programas sobre la libertad interior frente a los bienes, las cosas, frente a las personas y los apegos humanos y frente a nosotros mismos. También hemos hablado sobre la oración como un camino seguro de paz. Hemos en una tercera reflexión meditado sobre relativizar cualquier dificultad o problema que tengamos en la vida, que a veces maximizamos los problemas y minimizamos las soluciones. Luego, en una cuarta reflexión, hemos hablado del silenciamiento interior como camino de sabiduría y de aprendizaje de la vida. Y luego, en otro programa, el de la semana pasada, enunciábamos 7 máximas sobre la paz, comenzando por una que es muy cierta: todo hombre es mi hermano, más allá de la raza, del credo político, religioso, más allá de su lugar de origen o nacionalidad. Es una espiritualidad de la reconciliación y la paz. Finalmente, en el programa anterior hablábamos de perdonar, perdona y recupera o vuelve a encontrar tu paz. Y hoy queremos, en este penúltimo programa del mes de octubre, presentarles un camino de paz que estoy convencido que nos puede servir muchísimo, y es: domínate a ti mismo. Todos adentro de nosotros llevamos un tigre dormido, y a veces dejamos despertar ese tigre, está fuera de la jaula y hace muchos estragos en la vida personal, en la vida de relaciones con los cercanos. El autodominio habla de la capacidad humana de control sobre nuestras emociones, sobre nuestros impulsos, sobre nuestros deseos, que a veces se disparan con ocasión de problemas, de situaciones negativas, de adversidades, de contratiempos. Y cuando uno no tiene autodominio, autocontrol sobre todas estas situaciones, a veces cometemos grandes errores. El primero de ellos, perder la paz interior. Nos damos cuenta que las grandes tradiciones religiosas del mundo entero han hablado de la realidad del autodominio, y no solamente las grandes tradiciones religiosas, sino la filosofía en el mundo de los griegos. Encontramos, por ejemplo, como Aristóteles decía: la persona más poderosa es aquella que es dueña totalmente de sí misma. Pero por su lado, el filósofo Séneca decía:
el gobierno más difícil en la vida es el de uno mismo. Y ya más en el plano religioso, Confucio, en una frase que me gusta mucho repetir, afirmaba: quien se domina a sí mismo, domina su peor enemigo. Pero quizás es en la tradición religiosa de Oriente con el budismo, cuando Buda afirmará: ni tus peores enemigos pueden hacerte tanto daño como tus propios pensamientos. Ni tus peores enemigos pueden hacerte tanto daño como tus propios pensamientos. Por eso hay que tener autocontrol, autodominio sobre esos pensamientos, deseos que a veces trabajan en nuestra vida y que nos perturban, nos roban el sueño, nos fastidian la existencia y nos roban la paz. Pero ¿qué dirá Jesucristo al margen de filósofos y de fundadores de grandes tradiciones espirituales, sobre todo en Oriente? Jesús nos hablaba sobre el control de la lengua, de no juzgar para no ser juzgados, de tener autodominio sobre la boca y de no condenar para no ser condenados. Nos invitaba a dominarnos en nuestra capacidad de juicio cuando afirmaba: porque miras la paja en el ojo ajeno y no miras la viga en el propio ojo. O cuando le dice a aquellos que fácilmente no se controlan en su ira y en sus juicios, les dice a los fariseos que iban a apedrear a la mujer sorprendida en adulterio: el que esté libre de culpa, que lance el primer guijarro, que tire la primera piedra. Pero lo dirá también Jesús a propósito del adulterio y el control que tenemos que tener sobre nuestro corazón, cuando dice: no adultere el que comete el acto material y objetivo del adulterio en sí mismo, sino aquel que mira deseando a una mujer en su corazón. Es un adulterio interior, un adulterio de pensamiento. ¿Qué no decir de las iras cuando nos dejamos desbordar? Y nos invita Jesús a ponerte en paz con tu hermano, a perdonarlo, no sea que te lleven al alguacil y el alguacil te lleve a la cárcel, porque nos dejamos llevar a veces de la ira, que siempre es una mala consejera. No somos capaces de controlar nuestros impulsos más profundos. Pero yo siento, avanzando en esta reflexión, que hay tres realidades que debemos de dominar profundamente en nuestra vida, más allá de las iras, más allá de la carnalidad, más allá de la envidia, más allá de la ambición, más allá de la codicia. Y es que hay que mirar y controlar sobre nuestro pasado tantos sentimientos de culpa que manejamos los seres humanos. No te culpes. No vuelvas tu pasado una carga pesada a la manera de caminar todo el tiempo con un bulto de cemento que normalmente viene en formato de 50 kilos y estás cargando sobre tus hombros esos 50 kilos. Avanzas poco en la vida, te mantienes encorvado y triste y no has hecho aprendizaje sabio de las culpas del pasado, sino que las estás cargando y arrastrando sin necesidad. Pero además de tener dominio o control para alcanzar la paz sobre las culpas del pasado que no nos atormenten, aprende a tener control y paz sobre los apegos de tu vida presente. Es que esa relación de apropiación, de tener que tener dominio y propiedad, posesión sobre las cosas, sobre las personas, sobre mi imagen, me genera angustia, turbación y no me deja ser feliz. Te invito para que te sanes y domines tus culpas del pasado, tus apegos del presente y, atención, tus miedos sobre el futuro, incertidumbres sobre cómo se pondrá la vida, preguntas frente a las cuales no tienes respuesta, porque con dificultad atendemos el momento presente para vivir perturbados, incómodos,
aturdidos frente a las incertidumbres del futuro económico, del futuro afectivo, del futuro familiar, del futuro de tus hijos. Eso no nos ayuda para nada. Y hoy esta reflexión busca que nos autocontrolemos, porque he visto mucha gente que por falta de autodominio o autocontrol saben dónde comenzó una ira, no saben dónde terminó. He visto personas que por falta de autodominio y autocontrol saben dónde empieza una codicia de dinero, pero no saben dónde termina, en una cárcel, porque hiciste lo que no debías de hacer por avaricia de dinero, por codicia de bienes materiales. A que controlemos nuestras envidias porque nos vuelven personas vanas y amargadas. Estamos viviendo la vida de los demás y sobre todo los éxitos de los demás con amargura. Nos fastidiamos y eso pasa mucho en redes sociales, en el Instagram, en el Facebook, donde andamos chismoseando, hurgando la vida de los demás y se nos olvida vivir nuestra propia existencia. Hoy quisiera darte, como en esta segunda parte de la reflexión, unas máximas de la Biblia, unas sentencias preciosas, muchas tomadas de uno de los libros sapienciales más bellos que hay y cuya lectura recomiendo ampliamente, el libro de los Proverbios. El libro de los Proverbios. Tengo aquí en una guía que he traído, tengo aquí unas citas que quisiera compartir con ustedes y las voy a leer lentamente para que calen con hondura en tu ser y las medites. Y nos van a mostrar cómo estamos llamados a tener ese autodominio, ese autocontrol que nos va a permitir tener más paz en el corazón. La primera cita, buscando dominar ese tigre que llevamos adentro y que es una fiera, dice así de Proverbios 25-28. Quien no sabe dominarse es como una ciudad sin defensa y sin murallas. Quien no sabe dominarse es como una ciudad sin defensa y sin murallas. Pero nos dice también a propósito de la paciencia, el libro de los Proverbios en el capítulo 16, versículo 32. Más vale en la vida ser paciente que valiente. Más vale dominio propio que conquistar ciudades. Cuántas rupturas hemos tenido, cuántas peleas sin necesidad por no haber tenido paciencia con los defectos, con el temperamento, con una situación adversa frente a otra persona. Más vale ser pacientes que valientes, más vale dominio propio que conquistar ciudades. Pero continuamos con este libro precioso de los Proverbios en el capítulo 12, versículo 16, y hablando sobre el enojo y sobre la prudencia que tenemos que tener para enojarnos, afirmará el libro de los Proverbios: el necio enseguida se enoja, el prudente pasa por alto los insultos. El necio enseguida se enoja, el prudente pasa por alto los insultos. Examina tu vida, que yo estoy examinando la mía. ¿Cuántas veces hemos tenido reacciones airadas y desafortunadas? Hemos dicho lo que no debíamos de decir, hemos hablado como no debíamos de hablar, porque nos dejamos picar la lengua y olvidamos que el hombre prudente pasa por alto los insultos que le formulen en su vida. Pero en Proverbios 29:11, a propósito de la ira, y esto sí que es difícil de controlar, dice: el necio da rienda suelta a su ira, como un caballo que va desbocado. El necio da rienda suelta a su vida, pero el hombre sabio sabe dominar su enojo.
Ay, amigos, nos toca a todos. ¿Quién podría levantar la mano para decir: en la vida, Padre, me he enojado, en la vida me he salido de la ropita, en la vida se me ha subido la sangre a la cabeza? El necio da rienda suelta a su ira, el hombre necio, pero el hombre sabio sabe dominarla. Proverbios 29:11. Y terminamos con Proverbios hablando a propósito de lo que es el autocontrol de la lengua. Proverbios 18:21, y dirá de esta manera: en la lengua hay poder de vida y de muerte. Quienes la dominan alcanzarán la vida. En la lengua hay poder de vida y de muerte. Quienes la dominan alcanzarán la vida. Con la lengua tú enamoras, pero con la lengua tú desenamoras y acabas resintiendo a una persona. Con la lengua das vida y con la lengua matas. ¿Quién por un comentario incierto, por una calumnia, por un momento de rencor, ha hablado de otra persona y le quita su vida, su honra, su fama? Dios pedirá cuentas de esas lenguas viperinas, de esas lenguas incendiarias, de esas lenguas que han pretendido dañar otras vidas, y Dios en su justicia nos cobrará si nosotros hemos sido de lengua viperina. Esto es así, la lengua tiene poder de vida o de muerte, y dominarla nos alcanza el camino de la vida. Pero nos salimos del libro de los Proverbios y pasamos a Santiago, que es tremendo, es muy fuerte, muy directo, y hablando de que a sus hermanos de comunidad en la carta de Santiago, en el capítulo 1, versículo 19, les dice: hermanos, sean muy rápidos para escuchar, pero muy lentos para hablar y para enojarse. Muy rápidos para escuchar, de hecho tenemos 2 oídos, y muy lentos para hablar y para enojarnos. Porque hace una reflexión sapiencial Santiago sobre la lengua que enciende guerras, que destruye vidas, y sobre las cuales, repetimos, Dios nos pedirá cuentas. Pero también encontramos en 1 Corintios, capítulo 9, versículo 27, hablando del dominio del propio cuerpo, dirá: más bien le exijo a mi cuerpo y lo domino, no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. Es que puedo predicar a los demás con palabras, pero no con el testimonio y el ejemplo del autodominio sobre mi propio cuerpo, la gula, los placeres, los deseos, la vista, las palabras, tantas realidades. Bueno, vamos cerrando nuestra reflexión a propósito del autodominio. Excusen allá que se siente al fondo como alguien que está cerrando, y cojamos como última texto guía dentro de la palabra de Dios, que es tan rica. Cojamos la primera carta de Pablo a los Corintios, a los Gálatas, en el capítulo 5, versículos 22 y siguientes, que nos habla de los claros frutos del Espíritu Santo y enuncia como frutos jugosos, dulces y sabrosos del Espíritu está la paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, amor y dominio de sí mismo. Y dice: contra estos frutos del Espíritu Santo, entre los cuales está el dominio de sí mismo, nadie puede contra ellos, nadie los puede condenar. Hoy, ya para cerrar esta reflexión, te invito a que no dejes que te robe la paz, un temperamento difícil, un estado emocional acelerado, alterado, a que no te fastidies la vida por pequeños detalles, a que no te mantengas en tu día a día de mal genio, de mal humor,
porque contradicciones pequeñas que los tenemos todos en la vida, pero que no son definitivas. Hoy el Señor, como un camino seguro de paz, nos ayuda a dominarnos a nosotros mismos. Y recordemos esa expresión tan bella del pensador oriental Confucio: quien se domina a sí mismo, domina a su peor enemigo. El adversario no es el otro, es la ira que yo siento contra el otro. El adversario no son las cosas del mundo, es la ambición y la codicia que yo tengo frente a las cosas y bienes del mundo. El adversario no es el éxito y el triunfo del otro, son las envidias personales que me roban la paz porque al otro le va bien en la vida y porque tiene triunfos y éxitos. El adversario no es el otro que me parece un corrupto, un malvado, son mis odios y resentimientos frente al otro que me roban la paz y no me dejan vivir. El adversario, la adversaria no es esa mujer que está muy destapada, muy desnuda, es la lujuria que me esclaviza y me impide mirar con tranquilidad y libertad a esa mujer ajena. El adversario, en definitiva, no es la vida, es a veces la pereza que hay en nuestro corazón, la desidia en nuestro interior que nos impide asumir la vida con pasión y con compromiso. Con todo cariño les doy la bendición y que esta reflexión nos pueda servir a todos. Nos veremos el próximo jueves en el último programa de esta temporada de octubre con Joana Londoño. Vamos a tratar un tema muy lindo, la coherencia de la vida como un seguro camino de paz. La coherencia como camino de paz. Y de una vez les anticipo la temporada del mes de noviembre, que será muy linda. Les anuncio el título, Héroes de hoy, Héroes de hoy. No les digo nada más, simplemente nos encontraremos también en noviembre con esa temporada, martes y jueves. Y les reitero mi bendición en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien para todos.